Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Hoy hablamos de flipping house en estado puro, pero no solo de eso, también hablamos de comprar para alquilar, porque Magda Salas, la entrevistada del podcast de hoy, tiene mucha experiencia tanto en el comprar para alquilar como en el flipping house o comprar, reformar y vender. Y además lo hace con mucha maestría, nos cuenta cómo es capaz ella de coordinar a todos los reformistas. Se encarga personalmente de contratar gremio a gremio y gracias a eso se ahorra mucho dinero. Pero no solo hablamos de eso con Magda Salas, hablamos de muchísimos temas relevantes, como por ejemplo cómo encontrar oportunidades de inversión. Ya verás que Magda se obsesiona totalmente cada vez que va a por una oportunidad y nos desvela durante la entrevista todos sus trucos. Así que ahora sí, nos vamos ya con esta magnífica entrevista. 3, 2, 1. Here we go. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir de Rentas. Esta semana tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Magda Salas. Bienvenida, Magda. Hola, encantada, gracias. ¿Qué tal? Bueno, mira, ahora te preguntaré que te presentes tú, porque siempre lo harás mejor, pero déjame hacer una breve introducción y es que a Magda la conocí hace unos meses porque entrasteis dentro de Zona 3 y ya hemos participado en varias quedadas, ¿no? Primero quedamos para tomar un café. Y luego, además, pues la semana pasada que hicimos una quedada de Zona 3 en Tarragona, pues también volvimos a coincidir y me parece muy interesante tu historia. No voy a anticipar nada, pero bueno, es una persona que te has lanzado de lleno, ¿no?, a las inversiones inmobiliarias, además de una forma muy, muy interesante que luego comentarás tú. Así que con esta breve introducción, que he dicho mucho, pero no he dicho nada, pero lo he hecho queriendo, así que preséntate tú mejor. ¿Quién es Magda Salas? Vale, hola a todos. Hola, Germán. Bueno, para empezar, Magda Salas es alguien como vosotros, o sea, no os dejéis encandilar con que me he lanzado de lleno en el mundo de la inversión inmobiliaria, porque sí me dedico a hacer inversiones, pero me dedico a hacer inversiones como hobby, como extra, para complementar la economía familiar y para pensar un poco en el futuro y tener rentas bueno, tener ingresos pasivos, ¿no?, del dinero y ponerlo a trabajar para ti, ¿no? Pero al final yo soy una persona que que monté mi empresa hace unos años, empecé de cero, he trabajado y trabajo muchísimo y entonces pues yo combino mi negocio con el tema de las inversiones inmobiliarias y a la vez hace unos meses me lancé también a abrir mi canal de YouTube que se llama Inmoaventuras y básicamente es eso, donde explico mis aventuras inmobiliarias intentando pues hacer llegar a todo el mundo que se va animando a intentar vivir de rentas, ¿no? Perfecto, Magda. Oye, y cuéntanos un poquito la parte más inmobiliaria, cómo ha sido tu evolución, ¿no? Cómo empezaste en el mundo de la inversión inmobiliaria y cómo ha sido el proceso hasta llegar a ser la Magda inversora de hoy en día. Pues todo parte, yo creo, de un punto que es que siempre, no sé por qué, me ha encantado mirar Idealista, Fotocasa, me encanta mirar casas de todos los rangos, no solo de las que son tipo inversión, sino en general. Me gusta, por ejemplo, yo cuando viajo, una de las cosas que más me gusta, o cuando estoy en coche, pasando por algún sitio remoto por la autopista, me encanta abrir Idealista, buscar qué hay alrededor mío para entender cómo es un poco ¿no? Sí, la estructura de la zona, qué tipo de viviendas hay en la zona. Y así, pues, cuando me voy a cualquier sitio, abro Idealista y miro, ¿no? Entonces, así fue como un día empecé, sin haberme formado, sin nada, empecé a plantearme comprar un piso y pensé, y lo alquilaré, y si no, pues me lo quedaré yo para después, o no lo sé, o sea, no sabía muy bien qué iba a hacer con él, sí que sabía que lo quería alquilar de mientras y que así la hipoteca se pagara sola con el alquiler. Y pensaba, y así pues en 8 años, porque en ese caso pues cogí una hipoteca muy cortita, así en 8 años ya lo habré pagado y tendré un piso en propiedad. Era un tercero sin ascensor y nunca me había lanzado a comprar, ¿eh? Y cuando ya lo había decidido y había firmado las arras, esto fue en pleno coronavirus, o sea, 2020,
Fue en marzo de 2020 que firmé las arras y fue entonces cuando me di cuenta que para poder comprar necesitaba un 10% de impuestos que no era consciente que necesitaba, que tenía que pagar el notario, o sea, cosas que, bueno, extras que me fueron viniendo como por sorpresa desde muy, o sea, imaginaroslo al principio que estaba cuando hice la primera inversión. Tanto que me vendí el coche para poder comprar, o sea, incluso tuve que pedir una pequeña parte de préstamo a la empresa que yo fundé, pues a la empresa le pedí un pequeño préstamo, más vendí el coche y tal, y al final conseguí comprar. Y hice esto, una financiación muy cortita, pensé cuanto menos me endeude, mejor. Y después ya iremos a este punto, pero cuando menos me endeude mejor, cuotas súper altas, que el alquiler cubre el 100% de la hipoteca. Yo no me gano nada durante 8 años, pero después tendré un piso. Esta fue mi primera inversión. Y así empecé. Y de ahí, fue cuando me fui formando, empecé a hacer cursos de inversión inmobiliaria, empecé a conocer YouTube y a ver youtubers que empecé a seguir con más frecuencia y digo, ostras, esto lo he hecho fatal. O sea, es como el anti, es el anti lo que tenía que haber hecho. Ni un piso, era un piso muy grande, bueno, es igual. Había muchas cosas que no había hecho bien. Así que justo tuve la suerte de que tuve un cobro de unos dividendos y entonces dije, vale, ahora lo tengo que hacer mucho mejor. Y es cuando decidí comprar mi segunda inversión inmobiliaria. Y en este caso, como había hecho mucho mis números, porque ya estaba súper curtida en hacer números después del error número 1, lo que hice fue comprar una casa, pero que tenía 3 plantas. Entonces, con una sola hipoteca, tenía 3 mini pisitos de alquiler. No había división horizontal, con lo que realmente era solo una referencia catastral, pero cada piso podía tener su cédula y así pues con una única entrada, que era lo que yo disponía, pude comprar esos 3 pisos. Entonces hice una reforma súper ajustada y los puse en alquiler. Esto os hablo de que a lo mejor pasó casi un año entre el primero y el segundo, ¿eh? Y de ahí así empecé a ver, esto es lo que tengo que hacer, empecé a ahorrar con eso, decidí vender el primero, le hice un home staging, un lavado de cara, porque el primero ya estaba alquilado, pero la inquilina se fue, entonces cuando se fue aproveché para hacer el lavado de cara, lo vendí y con la diferencia, o sea, con el margen que me había ganado de esta operación, que al final hasta me salió bien, pude empezar con el compra, reforma y vende para capitalizarme más rápido. Entonces ahí fue cuando ya empezaron a entrar las dos partes en juego. Y si queréis no sigo hablando para no avanzarme demasiadas cosas. Como quieras, o sea, yo no te he cortado porque me parecía interesante. Luego iremos hablando y matizando temas que has comentado al principio de financiación, que has dicho, bueno, lo hice con préstamo, además esa historia me suena mucho como familiar, porque yo era también así, pero luego me consta que has ido evolucionando esa parte también. Tal. Y al Flipping House luego hablaremos porque es una de las cosas que más me gustan de tu enfoque, porque, bueno, esto lo lanzo ya para poner la miel en los labios, luego lo comentábamos, que te encargas tú de gestionar a todos los profesionales, es algo que además se habla mucho, ¿no? Cuando hablamos con gente que nos dedicamos a hacer el Flipping House, el comprar, reformar y vender, de si contratar una empresa que se encargue de coordinar todo, de si encargarnos nosotros, que así lo reducimos el coste. Esto es discutible, ¿no? Porque no siempre se reduce, depende lo bien o mal que lo hagas, pues quizá no lo reduces y lo que haces es... También me ha pasado, ¿eh? También me ha pasado estar yo por medio y aún así no he conseguido reducir, no sé, 2.000 euros. Y dices, no se justifica. Y además muchos dolores de cabeza, ¿no? Bueno, seguro que muchos aprendizajes también, porque ya sabes perfectamente cuándo tiene que salir uno, cuándo tiene que entrar otro. Eso es aprendizaje que te llevas, pero bueno, hemos anticipado ya cosas y luego iremos entrando en detalle en todo esto. Me gustaría preguntarte, recapitulando un poco, ¿por qué elegiste las inversiones inmobiliarias y no otro tipo de inversiones? O sea, cuando tú te planteas, bueno, tengo un dinero, quiero rentabilizar un dinero, me voy a dedicar al sector inmobiliario, ¿por qué no a fondos o a invertir en acciones directamente tú? Sí, creo que fue un mix de dos razones, ¿vale? Por un lado, como yo ya tenía esa preferencia que me gusta mirar viviendas y tal, o sea, yo el tema inmobiliario y las casas y la decoración de las casas y mirarme el Pinterest y todo esto ya era algo que me gustaba. Entonces, ahí ya tuve como un poco más de preferencia por el sector inmobiliario, independientemente de razones de inversión, sino por un tema de
de gusto personal, ¿no? Pero además, en cuanto a inversiones, también había hecho yo mis pinitos puntualmente, pues no sé, he comprado y he vendido pues bitcoins, por ejemplo, también he entrado en cosas de la bolsa, tenía algo de dinero en fondos y ninguno de ellos fue un desastre, pero dependía como mucho de los mercados, de terceros, y sí que todos mis referentes que yo sigo en YouTube o así, pues hablan de la diversificación, pero cuando uno no tiene nada, pues tener algo ya es diversificar, ¿no? Por decirlo así. Yo no tenía ninguna inversión en nada, puntualmente, pues no sé, unos bitcoins, pero ponle que tenía, no sé, 1.000 euros en bitcoins, o sea, es que no era nada. Y al final, cuando los demás tampoco, no sé, cuando un día necesité vender los bitcoins, entonces habían bajado. Y el tema de la bolsa, pues tampoco tenía muy claro realmente dónde invertir, en qué fondos invertir. En un caso me asesoró el banco y no fue mal, pero también hubo una época en que no fue tan bien. Entonces, al final dependía mucho de terceros. En el sector inmobiliario me daba la sensación de que yo tenía el control o podía tener el control de principio a fin. Y por mucho que el mercado es cíclico, bueno, pues si tan mal está, voy a vender más adelante y si no, mientras alquilaré. Porque el tema del alquiler solo va en aumento. Cada vez, cuando hay crisis, es cuando justamente mucha más gente no va a poder comprar o no le van a dejar hipoteca, van a perder trabajos y por lo tanto es más probable que necesiten alquileres y por lo tanto, pues tener una vivienda en alquiler siempre es un buen punto en un momento en que el mercado no está tan bien. Pero es que cuando el mercado va bien, también hay gente que antes vivía en casa de sus padres o que compartían pisos y que entonces se van a poder emancipar en el momento que consigan un trabajo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el tema del alquiler lo veía como una opción bastante segura, mientras no me equivocara en la zona o que sea un piso que tenga algún desastre de por sí, pues y cubres unos básicos, era una opción segura. Y por eso al final me daba como más tranquilidad poderlo controlar más y que a la vez me gustaba más y fue cuando me decidí a buscar el primer piso. Muy bien, sí, coincido. De hecho, es algo que siempre destaco el sector inmobiliario. Sin querer hablar en negativo de las otras inversiones, hablemos en positivo del sector inmobiliario y es que el resultado depende mucho de nosotros, ¿eh? Siempre hay riesgos que además también podemos tratar de mitigar. Algunos se anulan, otros pues quizás están ahí pero los reducimos. Pero el resultado depende mucho más de nosotros que el resto de inversiones. Entonces, sí, total. De la misma manera, pero como también depende tanto de nosotros, si alguien no está dispuesto a sudar la gota gorda o a sufrir o a estar intranquilo porque a lo mejor el inquilino o no sé qué, no sé, o sea, hay como riesgos, como tú dices, que se pueden mitigar, pero hay muchos puntos en los que uno tiene que ser valiente y tirar adelante o decidir por dónde va, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo activo hasta que se convierte en un ingreso pasivo, pero hasta que no se convierte en un ingreso pasivo, difícilmente vas a encontrar un piso perfecto a un precio barato y que puedes alquilar mañana, o sea, o vas a tener que hacer algo es lo que tú dices siempre, ¿eh? Vamos a solucionar el problema que tiene y entonces cuando le saco el valor, pero si no, gangas regaladas hay algunas, pero bueno, uno tiene que trabajárselo. Entonces, si uno no está dispuesto a tener que echarle muchas horas o dinero, si no tienes tiempo, en ese caso yo entiendo que el otro tipo de inversión es un tipo de inversión más de leer, por supuesto tienes que conocer, tienes que entender, etcétera, pero es una inversión más pasiva quizás, ¿no? Y tienes que esperar que esa acción se revalorice o que esa criptomoneda que tendrías que hacer tú también un trabajo, o sea, habría una gestión también. activa para seleccionar, a menos que lo delegues en un gestor o en tu agente del banco o quien sea, pero en ese caso, ojo, porque el hecho de no involucrarte tú puede ser que haga que es verdad que no te tienes que involucrar, el resultado no dependerá de tus decisiones, pero a lo mejor es peor,
Lo estás delegando en alguien No, que no, no va tienes a razón cuidar. que quizás yo muy puesta en el sector inmobiliario me da la sensación pues que entonces cuando inviertes a lo mejor en criptomonedas pues te da la sensación de que es una inversión más pasiva, pero tienes razón que todo el estudio previo es que no, es que te va a llevar mucho tiempo igual y te lleva mucho trabajo. Y en mi caso, claro, yo cuando lo tenía en fondos sí que era a través del gestor del banco, ¿no? Y fue cuando, bueno, pues a veces iba bien, pero a veces no iba tan bien. Pero estoy de acuerdo contigo, que entonces dependes totalmente del otro, ¿no? Vale, has comentado un poquito antes, pero me gustaría preguntarte más específicamente cómo es tu modelo de negocio. Has hablado, por un lado, tienes esas viviendas de alquiler, has hablado de ese pequeño edificio, entiendo quizá que has incorporado alguna después. Eso por un Sí. lado, y luego tienes Flipping House por otro. ¿Cómo sería tu modelo Sí. de negocio? Sí, correcto. Para todas las inversiones que hago para alquiler, las hago a título personal como persona física, ¿vale? Vale. Entonces, así, por ahora, es como a nivel fiscal a mí me funciona mejor porque entonces siempre es para vivienda habitual. Mis alquileres por ahora son todos de vivienda habitual y entonces pues tienes esa bonificación del 60% del ingreso de alquiler, bueno, de los beneficios del alquiler que no tributan, ¿no? Y entonces en este sentido me va bien. Además, como persona física, pues puedo conseguir la hipoteca en mejores condiciones normalmente y a plazos más largos y entonces me va mejor en este caso cuando es para alquiler, lo hago como persona física. Con lo que tienen que ser ahorros propios pues del sueldo o de los otros alquileres que tú ya estás cobrando. Por otro lado, el tema de comprar, reformar y volver a vender, en ese caso lo hago desde una sociedad. He constituido una sociedad específicamente para esta actividad y entonces lo que sí que hice al inicio, con ese beneficio que había tenido de esa venta que os comentaba al principio, que es la única venta que hice de un piso de alquiler, que le hice un lavado de cara, le hice un home staging, lo vendí, mi beneficio allí fueron unos 40.000 euros, entonces de esos 40.000 euros, 30 los puse para constituir esta sociedad. Y con estos 30.000 euros yo lo que he hecho es empezar a hacer comprar, reformar y vender junto con un socio capitalista también. Y en este caso, pues tenemos un acuerdo en el que los dos vamos a partes diferentes según la operación de la compra, por lo tanto, a la misma parte de la reforma, pero yo me encargo de la gestión de la obra. ¿Vale? Entonces, eso sí que lo hago todo desde la sociedad. Compro desde la sociedad, vendo desde la sociedad, reformo desde la sociedad, ahí. ¿Y qué modalidad de viviendas compráis? O sea, para la parte de alquiler entiendo que el perfil será distinto y para Flipping House será Total. otro perfil, ¿no? ¿Qué Sí. perfiles son? Vale, de los dos casos, Sí, sí, sí. Sí, nos puedes explicar un poco. sí, en el caso de viviendas para alquiler, lo que intento es buscar que sea una vivienda que tenga sentido a nivel de zona, que sea una zona pues que realmente se pueda necesitar alquiler. Esto es como muy genérico porque en general yo, o sea, excepto si fuera una muy mala zona, en general la mayoría de zonas pueden ser interesantes para alquiler. Siempre hay algún colegio cerca, siempre hay algún comercio cerca, colegio, comercio, bueno, lo que pueda, o sea, que pueda ser de sentido lógico, que pueda, ¿no? Que tenga sentido como zona, ¿no? Pero sí que el tipo de piso podría ser perfectamente un piso sin ascensor si fuera un primero, segundo o tercero. Tercero ya roza el límite, pero bueno, depende de la zona. Si no hay alquiler, podría tener sentido. O si el piso dices, bueno, es un tercero sin ascensor, pero es que es, no sé, tiene una terraza muy chula, o tiene vistas, o tiene un parque delante. Bueno, pues sí, se justifica que sea un tercero, o es que es mucho más barato que comprar ningún primero o segundo. Pues según la zona podría tener sentido, ¿no? Y nunca he tenido un problema para alquilar el tercero sin ascensor. En mi caso, siempre los tengo todos alquilados. Pero sí que a lo mejor, pues, si no tiene 3 habitaciones y tiene 2, también me parece bien. Incluso alguna vez he tenido uno que tiene una sola habitación y siempre lo he alquilado bien también bueno, para solteros, para una persona joven, para un estudiante, para un divorciado o divorciada. Entonces, bueno, la verdad que pisos de alquiler pues me van bien, o sea, que sean más bien cuadraditos, que tengan un poco de ventilación cruzada, busco idealmente, pero con 2 habitaciones sería suficiente, primero, segundo o tercero sin ascensor, es lo que normalmente hago.
¿vale? ¿Y la rentabilidad que les busco a estos o quieres ir después a esto? No, sí, de hecho era la siguiente pregunta que te iba a hacer, así que Vale, perfecto. Sí, ¿qué vale. rentabilidad es buena? Alquiler. La rentabilidad bruta que yo busco también es por la zona, supongo, ¿eh? Al final habrá zonas o ciudades más grandes donde no puedes buscar esta rentabilidad, pero yo normalmente soy bastante exigente con las rentabilidades de mis alquileres y busco que me den al menos un 9 o 10% de rentabilidad bruta. En algún caso lo supera y ahora, justo ayer firmamos unas arras de unos que ahí rompo un poco con mi esquema, pero es que era una oportunidad buena y en este caso, como tienen ascensor, con un 8 me conformo. Un 8 es muy buena rentabilidad, pero con ascensor para mí todavía más, con lo que al final con el 8 estoy ok. Y De entonces este hecho, será el primero que tenemos con el 8. de esta operación hablamos la semana pasada, me Sí, estuviste explicando y ya está estaba cerrada. pendiente. Además, bueno, te felicito, porque al final Gracias. lo habéis cerrado, pero es un edificio que está nuevo, ¿no? No sé si era que lo habían reformado, pero está Es íntegramente obra nuevo. nueva, sí, es un edificio de obra nueva. De hecho, era un edificio antiguo, pero que se hizo una reforma total en el 2007 y con la crisis, pues parece que esto, pues en algún momento se lo quedó un banco. De ese banco, entonces lo ocuparon, del banco se pasó a un fondo y ahora hubo un inversor que lo compró a un fondo, le hizo, bueno, lo acabó de arreglar, o sea, yo no, son de esas operaciones que yo diría que ni siquiera se han publicado nunca, porque estoy muy, muy, muy puesta en tema de edificios bueno, no lo he visto en los últimos 2 años y él lo compró hace un año, entonces realmente esto es la típica oportunidad que ni se llegó a publicar, lo compró este inversor. Y ahora él tenía intención de venderlo por pisos sueltos, porque ya tenía división horizontal, tienen ascensor, está en buena zona además. Pero al final hemos llegado a un acuerdo de precio por los 5 y entonces, Qué primera vez bueno. que compramos un piso de alquiler con ascensor. Con ascensor y reformado. Yo creo que el matiz es Reformado, no sí. solo por el ascensor, porque yo también, vivienda más nueva, con un perfil ya más horizonte a largo plazo, sabiendo que solo puedes tener en cartera con prácticamente cero inversión, Bueno, y que durante si muchos algún día años. necesitas liquidez, te vendes uno de los 5, pero como los has comprado en lote, pues el precio por piso ya te sale mejor. También tengo que decir que no es todo perfecto, es decir, le falta, por ejemplo, la climatización es por conductos, pero faltan las máquinas y todos los tubos los ocupas en algún momento, lo arrancaron, se lo llevaron, entonces hace falta acabar de hacer un poco de saneado y acabar, bueno, hay algunas palomas en alguna planta y tal, pues hay que sanear todo, limpiar todo, bueno, pero poca cosa comparado con la mayoría de edificios que normalmente visito. Muy bien, muy bien. Ahí ya empezaste en 2020, estamos a 2022 y ya has hecho la evolución, alquiler, viviendas. Bueno, la segunda ya fue un pequeño edificio, tu segunda inversión. Sí, Has pasado por el flipping house, que además ahora hablaremos que sigues sí. haciéndolo, y ya te has ido directamente a edificios y has pasado Bueno, por pero varios también tengo que edificios. avanzar, ¿eh? Este edificio, en este caso, lo compramos entre cuatro socios, somos los 4 familia, yo, mi marido y mis padres. O sea que al final Muy bien. no es que yo sola haya entrado con capital propio a comprarme 5 pisos, sino que al final entre los 4 hemos hecho una división aquí y además, como en todos mis pisos de alquiler, voy a coger una hipoteca, sin Qué duda. bueno. Bueno, además, más nivel todavía porque habéis añadido ahí la inversión conjunta, o sea que ya ha sido como diciendo, bueno, mucha gente ya no Mucha se plantearía gente. la inversión en un edificio, dirían, ¿y cómo voy a acceder? ¿No? Y tú has pensado Claro, ya de, sí, oye, pues y mira, también me vamos, pasa, vamos me pasa montando. bastante a menudo que al final cuando tú te mueves te va saliendo gente alrededor que te ofrece, que te dice yo no sé por dónde empezar o yo no estoy muy puesto, no tengo tiempo de mirármelo, pero oye, yo tengo ahorros y si alguna vez necesitas socio capitalista para entrar contigo en algo que consideres una oportunidad, me da igual que yo me fío de ti y tal. Entonces, de repente a mi alrededor empezaron a salir socios capitalistas a menudo. Pero bueno, con el que más cuento es con mi padre, así que de momento lo queda en familia. Estoy sonriendo porque es algo que me ocurre habitualmente también, que gente me Es ofrece. genial, es genial porque te permite acceder a cosas, sino que a lo mejor uno solo no podría acceder y esto está muy bien y más si son gente que confían en ti, ¿no? Pero de momento no lo he usado mucho esta herramienta todavía. Muy bien. Y si nos vamos al flipping house, Muy vamos bien, saltando de uno al otro. claro. ¿Qué perfil de viviendas es que puedes haber un perfil y qué rentabilidades buscáis ahí? En el tema de comprar para reformar y volver a vender, el flipping house,
sí o sí busco que tenga ascensor, porque si me pongo en la piel de una persona que va a tener que comprarse una vivienda, que va a ser para toda su vida, el 90% de las personas compran una vivienda una vez en su vida. O sea, esto de invertir se nos limita, o sea, o de comprar muchas, se nos limita normalmente a los que somos más inversores o gente que se muda o gente que va a buscar una casa más grande y cambia una o dos o tres veces en su vida, pero de normal la mayoría de la gente se compra una vivienda en su vida, ¿no? Entonces, si yo me pongo en la piel de estas personas, pienso como mínimo si van a tener que cogerse una hipoteca, hacer todo lo que les va a implicar comprarse una vivienda, que tenga ascensor, creo que es como un básico, ¿no? En cambio, cuando miro para alquiler, no es un básico, porque mucha gente pues está de paso y ya saben que es algo muy temporal y mientras se pueda acceder a una vivienda de alquiler, porque están caras y porque no es tan fácil, no hay tantas, pues entonces pues importa menos, ¿no? El tema del ascensor, quizás, para según quién. Pero el tema de la venta es imprescindible, en nuestro caso, que tenga ascensor. También, para mí, entonces ya es más importante que sean viviendas un poco más grandes, no pueden ser viviendas tan pequeñitas como los del alquiler. Para un piso de alquiler podría irme a un piso de 40, 50, 60 metros cuadrados, cuando son pisos para volver a vender, mínimo intento que tengan 70, 75 metros cuadrados como mínimo, siempre y cuando me salgan, yo te diría, 3 habitaciones, que no tienen por qué ser 3 habitaciones enormes, pero bueno, pues que tenga una doble, eso seguro, y la segunda y la tercera según puedan ser, pero tiene que haber 3 espacios distintos. Y entonces, bueno, ya el resto, estoy pensando cosas, el resto son cosas que le puedes ir añadiendo tú ya según la reforma y según lo que te interese, según la zona. Te iba a decir, tema de climatización, pues para nosotros depende un poco de la zona y son cosas que ya añadimos con la reforma. Acabado del baño o baños, depende un poco también de la zona. La cocina, abierta o cerrada, depende de la distribución del piso. Para mí no es un sine qua non. Yo te diría, así como básicos, es un tema de tamaño, número de habitaciones y ascensor. Vale, y bueno, por supuesto que sea una vivienda exterior, ¿eh? Eso sí, ¿no? ¿Y qué rentabilidad le exigís a los sí. cuando entráis en una operación? ¿Qué estimáis? Mínimo, o sea, busco que nos dé una rentabilidad entre el 25 y el 30%, o sea, tiene que estar ahí. Si es más, pero mínimo tiene que estar entre el 25 y el 30. Muy bien, sí, sí. De hecho, me estaba pensando porque justo estamos ahora, bueno, cuando salga emitido esto ya lo habremos tomado la decisión. Tenemos una oferta en firme sobre una de las operaciones que estamos haciendo. ¡Qué bien! Y nos da el 30% bruto, pero estimábamos ganar más y de hecho lo hemos vendido muy rápido si aceptamos. Y estamos entre la duda de aceptar ya. Además nos ofrece estrategia, que también hacemos nosotros, pagarnos la semana que viene directamente al notario, coger el dinero ganando un 30% o esperar porque lo hemos vendido muy rápido. Y lo que pasa es que la experiencia me dice que cuando esperamos luego tardamos en encontrar. Tarda más. Y estoy de acuerdo. Más. Y también a veces, ¿no? Por un tema de números o de ser muy cuadrados con los números, yo soy mucho, pero soy muy estricta con mis números, pero también hay que ponerlo, ¿no? En la balanza, hay que relativizarlo y decir, vale, si en vez de un 30 yo estimaba que me diera un 35, un 40, ponlo, por ejemplo. En absoluto, ¿cuánto es? ¿No? En absoluto, ¿cuánto es? No lo sé, me lo invento. 4.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, no sé. Lo relativizas y piensas, vale, ¿qué prefiero? Menos de 4.000 euros, o sea, todo menos 4.000 hoy o la intranquilidad que no. Entonces, al final, yo creo que mejor pájaro en mano que ciento volando. Y más en un escenario en el que tú planteas, bueno, esto cuando ya nos vayan a escuchar, ya quizás estaremos en septiembre, ¿no? O no sé cuándo estará esto, Germán. El 15 de agosto no publicaremos, así que todavía no hemos decidido, luego lo hablamos tú y yo, pero vale. Como pronto será el 1 de septiembre. Por eso, ahí ya veremos a lo mejor un poco más hacia dónde vamos, pero estando en un entorno, como decíamos el otro día, que el mercado no está muy claro si va a ir en recesión o no, etcétera, pues quizás mejor pájaro en mano que ciento volando y es una de las viviendas, pero tienes varias en paralelo, así que yo te animo que la vendas. Sí, me animas a que la venda, vale. No, de hecho, estamos negociando con varias personas, alguna de ellas nos pagaba más. De hecho, es un dilema muy chulo, Bueno, no viene al caso del podcast, pero lo comento porque es un dilema chulo, Me lo planteo hasta
como un reto mental porque es el típico ejercicio que te puedes encontrar o pregunta en Twitter o algún sitio así, ¿no? De, ¿qué prefieres? ¿170 ahora o Sí. 175 de aquí 2 meses? No, Un poco es 170 el horas. reto, ¿eh? 170 ahora, ¿no? Yo sí. Sí, sí, son 5.000 euros 2 meses, pero se pueden echar atrás, aunque les ataríamos con unas garras grandes. Bueno, no sé, tampoco quiero entrar en detalles, pero estamos ahí justamente. Hoy tenemos que darle una respuesta, queríamos decirle algo, pero bueno, supongo que en Telegram, quien esté escuchándonos, que entre a Telegram y ahí explicaré un poco cómo ha ido la negociación, que no la voy a explicar antes porque es algo que me está ocurriendo. Cada vez me sigue más gente y sospecho que más de uno ha ofertado en alguna vivienda, así que no voy a dar pistas. Y cuando No, lo espérate que lo tengamos, tengas atado y después ya nos lo explicas, pero sí, te seguiré para enterarme bien del final. ya comentaremos, sí, de hecho conoces la vivienda, bueno, ya te Sí, explicaré, pero la sí, conoces. sí, bueno, no sé, ya me imagino cuál es, pero bueno. Venga, hablabas antes de financiación. Vamos a hablar, antes de ponernos ya a hablar más en detalle de Flipping House, has comentado que empezaste a invertir en pisos de alquiler. El primero lo hiciste con un préstamo, ya empezaste a aprender a manejar mejor la financiación en hipotecas y demás. Entonces, ¿cómo ha sido el resto de la evolución en viviendas? En viviendas para alquiler, ¿eh? ¿Lo estás financiando? ¿No? ¿Qué condiciones intentas? Todas mis viviendas para alquiler están financiadas, no tengo aversión a la deuda. Antes me agobiaba un montón, tener deudas no me gusta, pero ahora he llegado a un punto en el que tener deudas con el banco no me agobia. Me agobia más tener 10 euros de deuda con una amiga que tener 50.000 euros de deuda con el banco. Porque creo que las condiciones, bueno, pues una vez te acostumbras y hablas el lenguaje del banco, bueno, pues las condiciones están muy definidas, tienes la tranquilidad, o al menos yo tengo la tranquilidad de los pisos en los que he invertido, estoy tranquila de que en los 25 años de hipoteca que me quedan, por ejemplo, normalmente intento, ahora vamos a las condiciones, pero tengo la tranquilidad de que durante los próximos 25 años esa vivienda no tendría por qué no estar bien alquilada. Bueno, no sé, ya lo veremos, pero me da la sensación de que no tendría por qué no ser así y si no, pues a lo mejor su intención será venderlo o iremos jugándolo según se necesite, pero estoy bastante tranquila con las inversiones hechas. Entonces, mientras esté cómoda con la cuota a pagar, el plazo y el tipo de interés y el alquiler siempre en cualquier situación de mercado me vaya a cubrir como mínimo esa cuota de mercado y los gastos, esa cuota de hipoteca más los gastos del piso, estoy tranquila y en todos los casos es así. Entonces, lo que hice en el primer caso, como os comentaba, era hacer una hipoteca a 8 años. Me salía incluso pagar una cuota de 540 euros, creo que era al mes. En cambio, yo lo compré alquilado este piso ya, error número 2, porque no escogí a mi inquilina. Bueno, es que claro, son de esas cosas que al principio yo pensé que bien, ya está alquilada, aunque es una vivienda que necesita reforma porque ya está bastante vieja. Alguien la está viviendo, con lo que de mientras se mantiene y esta persona pues me pagará una parte de la hipoteca y el resto de la hipoteca la añadiré yo a mi sueldo porque estaba alquilada a 350 euros. Yo de hipoteca pagaba 540. O sea, yo cada mes tenía que añadir dinero. Que esto es lo que cambié totalmente después, ¿no? La siguiente compra lo que hice fue ya en base a una formación que había hecho que bueno, me abrió los ojos y me encantó, me motivó todavía más a hacerlo bien y mejor y bien. Y fue coger una hipoteca, en este caso fue a 30 años. El tipo de interés fue del 1,7%, que ahora ya tal y como están de momento ahora los precios, fija, eso sí, fija. Hoy seguro Para que alquiler, muchos firmarían rápido esas condiciones. sí, y para alquiler estoy más tranquila también con una hipoteca fija. Eso también es importante para mí, porque no quiero estar pendiente del Euribor, es algo que no controlo y por lo tanto, como os comentaba antes, me gusta tener totalmente controlada la inversión. Necesito que la hipoteca sea fija. De hecho, tenía muy buenas condiciones con otro banco, con el Banco Mediolanum, pero solo ofrecen hipotecas variables, o al menos en el momento que lo hicimos. Con lo que no entré con eso porque no estaba cómoda y menos mal que no lo hice porque ahora pienso, estaría pendiente del tema del Euribor y ahora no. Entonces hago esto, hipoteca fija, máximo plazo posible,
la siguiente que me dieron ya no me dieron 30 años, me dieron 25, ya no te dan el 80%, entonces ya me dieron el 70% y bueno, vas jugando. También lo que hago es, de hecho no tengo ninguna hipoteca con el mismo banco, o sea, más de una hipoteca con el mismo banco, y en general ya cuando la segunda o tercera vez que busqué hipoteca decidí dejar de buscarlas yo misma porque me pasaba horas pateándome de oficina en oficina, todos los sitios te dicen que sí, te das toda tu documentación, enseñas todas las nóminas, bueno, te abren tu ficha, intentan incluso abrirte una cuenta que no es vinculante, da igual, si después no te damos la hipoteca no pasa nada, la podrás cancelar en un plazo de 1 año porque si no después empezamos a cobrarte, pero entonces ya la tienes abierta para darla de baja, bueno, es igual. Decidí dejar de buscar por mi cuenta la hipoteca y a partir de entonces empecé a usar intermediarios financieros que aunque le pague, tengo un precio acordado con un par de intermediarios financieros y después ahora la que estoy buscando ahora lo estoy haciendo con iAhorro, que ellos no cobran nada por buscártela. Y entonces lo que hago es esto, dejarlo en manos de un tercero a quien le aporto toda la documentación y esa persona se encarga de buscarme ofertas a través de varios bancos, te las compara y si no te consigue las condiciones que te han ofrecido al principio me dicen, sí, yo te conseguiré, viendo tu nivel de endeudamiento, yo creo que te puedo conseguir tanto, pues yo qué sé, un 70% de la hipoteca a 25 años y sobre un interés del 2%, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Si no lo consiguen y tú no coges la hipoteca, tampoco tienes que pagarles nada. En el caso de iAhorro es gratis en cualquier caso. Entonces, desde entonces lo hago así, ya no voy yo directamente al banco. De hecho, en Zona 3 tenemos acuerdos con varios brokers hipotecarios. Uno de ellos iAhorro, que tenemos tratos preferentes. Lo digo porque si lo estás tramitando o quizá ya si has hecho varias, ya tengas algún gestor incluso asignado, pero si no, que sepas que dentro de Zona 3 tienes ahí... Gracias, sí, está genial saberlo. Tengo uno asignado de otra vez, pero sí, gracias por decírmelo. Muy Bueno, bien. Oye, era de otra hipoteca que necesitaba mejorar condiciones y empecé a hacerlo con ellos también. Antes me ha quedado una duda y que seguro que ¿Sí? muchos de los oyentes también han tenido y me gustaría lanzarte ahora es cómo encuentras las oportunidades. Y te lo digo porque antes has dicho este edificio, ¿no?, que acabáis de comprar, que era de un inversor, que seguro que no se había publicado y mucha de la gente que lo está escuchando dirá, eso es lo que necesito yo. Eso es lo que necesito yo también. Eso es lo que yo también necesito y no estoy en ese nivel de premium de conseguir que sea el gestor del banco el que te llama y te ofrece la oportunidad. No. Pero este te ha llegado. ¿Cómo lo has hecho tú? No, ¿Cómo pero te ha llegado? me ha llegado a través del inversor. Bueno, te explico. Sí. O sea, yo no estoy en ese nivel y lo he intentado, de que la inmobiliaria o el banco o quien sea el que te llama en el momento que tengan oportunidad. No estoy en ese nivel porque básicamente, como os digo, si es para alquiler, lo hago siempre con hipoteca, con lo que no es que tenga unos ahorros allí, que esta persona sepa que yo pim pam fuera y compro. Y si es para comprar, reformar, vender, sí que lo hacemos con fondos propios. Ahí no lo hemos comentado antes, pero en este caso sí que lo hacemos con fondos propios porque es una operación muy rápida. Idealmente en menos de 6 meses compramos, reformamos y volvemos a vender. Y si no, un matiz, sí. un matiz sobre esto y ahora continuamos donde encuentras oportunidades. ¿Le hacéis un préstamo vosotros a la sociedad? ¿Hacéis esto o cómo lo hacéis? No. En los dos casos, las dos sociedades tienen capital suficiente. Vale. Es decir, cuando yo constituí la comunidad, esos 30.000 euros del principio... Esto es lo que te voy a decir. Dijiste 30.000, luego le añadiste algo. Ha habido dos cosas. Por un lado, con esos 30.000 yo puedo comprar el 40% de la primera vivienda. Comprar y reformar el 40% de la primera vivienda que compramos juntos. ¿Vale? Entonces, esa primera vivienda se reformó y se vendió relativamente rápido, 4 o 5 meses. Con eso, a una persona que no necesitaba hipoteca además, con lo que me recapitalicé muy, muy rápido. En paralelo, habíamos encontrado una segunda oportunidad y claro, yo tenía el dinero primero invertido en la primera vivienda, no podía hacer una segunda en paralelo. Entonces, mi socio, que él sí tenía suficientes fondos propios porque lleva muchos años haciendo esto, me hizo un préstamo privado, él a mí, su sociedad a mi sociedad, por decirlo así. Y en el momento que vendimos la segunda vivienda, se lo devolví, con unos intereses acordados entre las partes. ¿Vale? Entonces, claro, de la segunda operación ya me recapitalicé otra vez porque mi 40%, aunque era sobre su préstamo tenía intereses, pero yo seguía
yo me quedé el 40% del beneficio, más recuperarle, bueno, no, la inversión se la devolví a él. Está claro, vale. Perdona ¿Vale? que justo quería hacer un paréntesis porque me Pero interesaba el entonces, tema. no Yo es en que mi caso, hagamos préstamos a la sociedad, que también podría ser perfectamente yo es como válida, lo he ¿eh? hecho, por eso yo lo he Sí, explicado en sí. abierto, la gente que me sigue lo sabe, estoy haciendo esta operación de reforma y venta de la residencia y le he hecho yo un préstamo a la sociedad. Por eso te he Está preguntado. bien, está bien. Yo hice la aportación inicial de capital y en base a eso he ido operando, pero Claro, sí. nosotros hicimos, además me he sonreído antes cuando has dicho los 30.000, pues nosotros la capitalizamos también con la misma cifra, Jaja, qué bien. pero no es suficiente para hacer una operación de No, como las que solos estamos no. haciendo. Entonces, por eso le hacemos el préstamo. Pero, vale, hecho el paréntesis, seguimos, que me interesaba mucho. ¿Dónde encuentras esas oportunidades? Vale. Entonces, vale, os estaba comentando que no es que me llamen a mí por mucho que lo he intentado, ¿vale? Vale, ¿dónde encuentro mis oportunidades? He pensado la frase. La frase es, mis oportunidades las encuentro en el modo obsesivo, ¿vale? O sea, no es un sitio concreto, Esto no es una además me persona... parece muy interesante. Escuchad atentos porque esto lo he escuchado varias veces de Magda y se pone en modo totalmente obsesivo. Pero obsesivo, o sea, doy miedo y tengo que agradecer la paciencia a mi familia, a mi pareja, a todos, porque es que cuando estoy en búsqueda de captura, o sea, es que no hay nada que se me pueda poner por delante. Si yo quiero encontrar una oportunidad, la encuentro. Entonces, cuando no quiero encontrarla, como decías tú el otro día también, no miro, porque es que sé que encontraré. O sea, llegará un momento que encontraré. Porque lo que me gusta mucho es tirar del hilo, es decir, y ahora os explicaré cómo he encontrado esta última, pero que no tiene mucho misterio, pero os lo comentaré. Pero normalmente el modo obsesivo es, abro todas mis opciones y entonces, pues empiezo por donde siempre, ¿vale? Por los portales inmobiliarios en general. Empiezo a hacer visitas, llamadas de las cosas que me podrían parecer interesantes. Siempre busco cosas que incluso estén, te diría, hasta un 30% por encima del precio que yo quisiera pagar o más, incluso alguna vez, pongamos por ejemplo, yo estoy dispuesta a pagar 75.000 euros o 70.000 euros por una compra. Pues miro cosas que estén hasta 125.000 euros. Y no, ya no tengo, ya he perdido la vergüenza de hacer ofertas. Yo ya veo cuando no tiene sentido hacer una oferta, ya no la hago. Pero bueno, busco mucho en Idealista. Una de las cosas que hago es filtrar por tiempo de publicación, mirar los que llevan más tiempo publicados, empezar a descartar, ¿no? Pues este sí, pero es que esto es un desastre o esto es una zona fatal. Este no está mal de la zona, pero claro, es que a lo mejor el piso es horrendo. Entonces voy y lo veo en persona y me doy cuenta de si yo creo que yo podría hacer algo para mejorar ese piso, por muy feo que sea o yo qué sé, por muy que esté mal, no me preocupa. En cualquier caso voy a hacerle una reforma integral, si es para volver a vender. Si es para alquilar, bueno, pues todo lo que se pueda aprovechar, mejor. Porque para alquilar normalmente no los hago una reforma integral. Les hago lavado de cara, lo que haya que cambiar por temas de seguridad, por supuesto, tema de instalaciones y tal, tiene que estar bien. Pero bueno, entonces, estoy en modo obsesivo de empezar a mirar por todos sitios, busco de todas las maneras, uso todos los filtros, miro todos los mapas en todas las... En Wallapop también, ¿no? Me decías, en Wallapop también Exacto, encontrabas. en todas las plataformas, Idealista, Fotocasa, Habitaclia, ya encontré, Trovit, entonces me empezó a mirar también en Wallapop. Wallapop, además, no sé, o sea, también está publicado, en Wallapop también está publicado lo que ya tienes en las otras, o sea, se complementa, ¿no? Pero claro, lo que está en Fotocasa también está en Wallapop, por ejemplo, o no sé, o lo que está en Habitaclia también está, no sé bien cómo funciona, pero lo que está en un sitio también está en el otro. Entonces, lo que hago primero es empaparme muy bien de lo otro, saberme todos los pisos de la zona que estoy mirando, saberme, o sea, al final los mamas tanto que ya te los sabes, pero llega un momento que cuando estás en Wallapop puedes ir mucho más rápido porque, aunque el título sea distinto, tú ya puedes ir viendo que la foto ya te suena, ya visto, ¡pumba! Uno de particular. Es como que de repente vas encontrando alguna cosa. En Mil Anuncios también encuentro bastantes cosas. Incluso en Mil Anuncios a veces sirve publicar un anuncio. No me ha funcionado mucho, pero bueno. Técnicas de captación como si fueras una inmobiliaria. A veces, alguna vez lo que he hecho también es imprimir unos papeles en el que pongo que estoy buscando piso por esa zona, que si está interesado en vender, que me llame, y los pongo pues en los pisos que me pueda interesar. Esto lo hago más para los edificios que para los pisos. Pues yo ya veo en la web del catastro, puedo ver pues qué tipo de edificios me interesan o cuáles no.
Entonces, decir, vale, va, estoy en esta calle, de esta calle, el número 1, no, este no me interesa. El número 2, sí, no tiene división horizontal, con lo que es todo propiedad de la misma persona. Venga, va, pues por este. Y bueno, os estoy diciendo muchos trucos que espero que os sirvan si os interesa. No te corto porque creo que es muy interesante, ¿eh? Justo es una Sí, de las creo que grandes puede ser preguntas útil. que todo el mundo se hace. ¿Dónde encuentras, no? Y al final muchos dicen, claro, es que tiene contactos, ¿no? Pero en tu caso estás diciendo, no, es que lo he intentado y no es el contacto, es que me pongo en modo obsesivo y aplico todo lo que tengo en mis Realmente, manos. estas son técnicas que os cuento, funcionan como el 2% de las veces, pero lo intento tantas veces que al final, pues 2 de cada 100, pues sale algo interesante, ¿no? Pero muchas veces después se cae, porque, por ejemplo, si es para alquiler, yo necesito que el banco me haga una hipoteca. Para que el banco me haga una hipoteca, necesito que ese piso pueda tener una cédula. Entonces, de repente he encontrado oportunidades, pero que son edificios que no tienen cédulas. Sin cédulas el banco no me deja la hipoteca, solo me puede hacer un préstamo personal, pero entonces ya no me salen los números porque yo tendré que devolvérselo mucho más rápido que el tiempo que yo tarde en reformar todo ese edificio. Entonces hay muchas veces que me salen cosas que después al final no puedo, no voy a por ellas, aunque puedan ser oportunidades, ¿eh? Y después, esto no me funciona siempre del todo bien. Lo que me funciona mejor es contactar con muchas inmobiliarias, contactar con anuncios de las cosas que medianamente me podrían interesar, aunque no sea perfecto, pero hago un montón de visitas. Cuando hago la visita, hablo con el API. ¿Tienes algo más? O sea, porque a veces te llaman incluso antes y te puedes hacer la consulta de lo que te interesa, me lo invento. Tiene ascensor, bueno, es que lo del ascensor es muy obvio, pero no sé. Necesito sí o sí que tenga un cuarto de lavadero. Es que me lo estoy inventando. Entonces, cuando el API te llama para agendar la visita, tú ya se lo puedes preguntar. Por cierto, una pregunta, antes de hacerte perder el tiempo y de perderlo yo, ¿tiene cuarto de lavadero? No, no tiene. Vale. Pues tienes otro piso, otro edificio, lo que sea, que tenga en la misma zona o zona parecida, que tenga ascensor y que tenga un cuarto de lavadero, 3 habitaciones, tal. Pues mira, entonces aquí es cuando a veces me han salido cosas, decir, mira, pues tenemos uno que ya no está publicado porque se reservó en su día, pero no les ha salido a la financiación, volverá a estar libre, se volverá a publicar, venga, aquí ya salen oportunidades de cosas que al final no se han vendido, pero se han despublicado en su momento porque había una reserva. O, por ejemplo, alguna vez me ha pasado con cosas de banco también, que son cosas que en Cataluña al menos está el derecho de tanteo de la Generalitat de Cataluña, con lo que cuando un piso alguien hace una oferta por él, hay unas arras, si es de banco, la Generalitat tiene pues un derecho de tanteo durante unos días, no recuerdo, tú lo sabes mejor, Germán, Entre 90. 2 y 3 meses. Normalmente antes de 2 meses responden, pero creo que hasta 3 meses pueden. Vale, pues son entre 2 y 3 meses que tú tienes que esperar antes de poder hacer la compraventa, ¿no? Hay veces que en esos 2-3 meses la operación se cae por alguna razón, porque al final a esta persona no le salió la hipoteca. Al final esta persona se cansó de esperar y decidió echarse atrás o lo que sea, ¿no? Entonces, también me ha pasado una vez, contactando con algo de banco, le pregunto al comercial del banco, ¿no tendrás algo más por esta zona? Y alguna vez me ha pasado, mira, pues hay uno que se había reservado, que ha pasado el derecho de tanteo y por lo tanto no se puede vender por debajo de ese precio, pero ya es un precio más bajo que el que estaba publicado en su día hace 5 meses o lo que sea. Entonces alguna vez me ha pasado, mira, hay un piso de 36.000 euros delante de un parque, no sé qué, sin ascensor, era un tercero sin ascensor. Pero este es el precio que ya está aprobado por la Generalitat de Cataluña, con lo que ya no tiene que volver a pasar el derecho de tanteo porque ya se ha pasado por este precio. Si tú lo compras a este precio, ya es tuyo. Y esto me ha pasado alguna vez, que no, al final no me lo quedé tampoco, pero me ha pasado alguna vez que salen oportunidades a raíz de hacer visitas o de contactar con las inmobiliarias. De hecho, voy en orden, ahora comentaré sobre esto que acabas de decir, que yo también me he encontrado. Hablabas antes de hablar con los APIs, aunque tú pedir información sobre una vivienda y luego enrollarte con ellos, le explicas lo que buscas y muchas veces ese contacto te lleva a otra vivienda. Esto a mí me ha ocurrido muchas veces. Mucho, muy bien. Esto sí que creo que es un punto, antes hablabas de un 2%, ¿no? Y hacerlo muchas veces. No sé, digo para que no os volváis locos buscando en Wallapop y enviando anuncios y toda la historia, porque pasa, pero tienes que tener una obsesión de eso, de intentarlo 100 veces y te sale una, ¿sabes? Entonces, en cambio, con el API es como más fácil. Esto funciona mucho más. Yo sí que he comprado bastantes viviendas de esta forma. Ver que había algo que me podía interesar, ir a verlo
sin estar muy convencido, pero con ánimo de hablar con ese API, o quizá me estaba abriendo mercado, por decirlo de algún modo, en una zona donde no tenía contactos con APIs y decir, bueno, pues ya me conviene, ¿no? Hablar con él, ir, hablar con él, explicarle. Yo creo que también, a ver, ellos están en la calle, ven operaciones, le explicas un poco lo que hacen, lo que estás haciendo, y si ellos ven que vas en serio, que estás con ganas de trabajar, te van a tener en cuenta, porque ellos lo que quieren es cerrar operaciones y hacer negocio. Entonces, Sí, si sí. tú, por decirlo de algún modo, te vendes bien, sin ánimo de venderte, o sea, bueno, sí con ánimo de venderte, pero sin tratar de venderte, sino explicarle lo que haces, ¿no? Y que ellos vean que realmente vas a trabajar, pues yo creo que este consejo es muy, muy útil. Y luego comentar lo de la sanidad, yo he comprado cosas también, como tú dices. Alguna persona había reservado, la Generalitat da su renuncia y esa persona ya ha desaparecido, ya no quiere saber Exacto. nada y ofrecerte la posibilidad de comprarlo. De hecho, a mí me dijeron, oye, tienes que comprar en 10 días, Si puedes no se comprar el caduca mismo el mes. derecho de tanteo, ¿qué pasa? Sí, en este caso, cuando la renuncia también tiene una fecha de caducidad, Vale, vale, vale. entonces quedaban como 10 días o algo así, teníamos que firmar rápido por el mismo importe, lo único que se puede cambiar es el nombre. El nombre de la persona que compra se puede cambiar, lo que no se puede cambiar es el importe, que es lo que tú decías antes. Súper interesantes los consejos, Magda, y me gustaría preguntarte, antes de ir avanzando con la entrevista, sobre las reformas. Lo has tocado ahora hace un momentito, pero creo que es un tema muy importante y que además tú te has metido de lleno a hacer estos flips, coordinarlo tú, casi que te has puesto ahí el gorro. Entonces, explícanos dos preguntas. Una, ¿cómo estimas el precio de la reforma? Que es algo que todo el mundo tiene dudas. Y luego la otra, ¿cómo has coordinado a todos los gremios, si lo aconsejas y tus experiencias sobre esto? Vale. ¿Cómo calculo las reformas? Bueno, básicamente yo diría, bueno, a día de hoy ya me resulta como muy fácil porque me he curtido tanto que ya como que me resulta relativamente fácil calcularlo y estimarlo. Y ya veo muy rápido, no soy arquitecta ni interiorista ni nada, pero ya cuando vas a un piso he visto tantos y he presupuestado tantos y he reformado tantos que ya veo dónde se me va a ir más dinero o si me va a resultar más barato o más caro hacer, pues yo qué sé, la cocina aquí o allá o bueno, lo sé. Pero sí que es cierto que cómo lo he hecho para saberlo así de fácil es dedicando mucho rato a hacer presupuestos con industriales distintos. Cuando lo hice la primera vez, lo que hice, o sea, me morí de cansancio, pero de cada gremio presupuesté con 3 industriales diferentes. La reforma del edificio este que os comentaba, que eran 3 pisos separados, de cada gremio lo hice con 3 industriales diferentes, o sea, con 3 reformistas diferentes. En algún caso era reformista integral, en algún caso era pues 3 paletas, 3 instaladores. Cuando digo instalaciones ya junto electricidad y fontanería. ¿Vale? Que si no, pues si solo saben de fontanería, pues tendrás que hacerlo con 3 fontaneros, con 3 electricistas, pero en mi caso las empresas con las que lo hago pues son instaladores en general y adentro de la empresa pues tienen el que sabe más de antenas y el que sabe más de fontanería, por ejemplo, ¿no? Pero sí, básicamente lo que hice fue pedir muchos presupuestos, hacer esa visita de lo que yo quería hacer en ese edificio varias veces, o sea, es que ya me lo sabía de memoria, lo soñaba por la noche cuando me iba a dormir de tanto que lo había estado diciendo durante todo el día, estaba muy cansada, pero eso me permitió, bueno, para empezar a hacer una reforma muy, muy, muy económica, porque, bueno, cada uno hará sus números, pero yo elegí el que mejor impresión me dio combinado con que tenía un precio muy bueno. Y entonces, pues así fue como empecé. De ahí aprendí, porque el precio tan bueno también lo pagué por otro lado, ¿eh? Pero que ya no, si queréis entramos ya más en detalles después de cosas que me han pasado. Pero en general ahí fue. Porque, por ejemplo, esta persona con la que lo hice, pues él también era muy transparente. Decir, mira, ¿qué me cobras? Estoy dudando si al final por poner parquet o dejar el suelo de baldosa que ya hay original en el piso, ¿no? Entonces ella me decía, bueno, pues para instalarte parquet yo te cobraré más o menos 10 euros metro cuadrado para colocar parquet. El parquet lo pones tú y 3 euros metro lineal de colocar el zócalo, ¿vale? O sea, instalación 10 euros metro cuadrado y 3 euros metro lineal. Eso es lo que él me dijo en su momento. Claro, yo no sabía si esto era mucho, era poco, era precio de mercado. ¿Qué hago? Me meto en 1000 anuncios. Busco anuncios de, por ejemplo, instaladores de parquet de mi zona.
Y ahí veo, pues hay muchos anuncios que ya te indican incluso a qué precio te lo hacen. Dice, instalo todo tipo parquets a 10 euros metro cuadrado, por ejemplo. Y empecé a ver que el 10 euros, o contactas con algunos, de hecho, varios de los, cuando no sabía de dónde sacar industriales, los busqué por 1000 anuncios. Entonces, cuando vienen, bueno, primero ya, tú puedes ya ir haciendo como un filtro de entrevista cuando te llaman o cuando te contactan, cuando los ves el día que vienen, si vienen puntual, si no, porque yo también estaba allí todo el día en el edificio, pero a la hora que tenían que venir, tenían que venir. Y si venían una hora más tarde, digo, si el día de la entrevista llegan una hora más tarde, el día que realmente ya vengan a trabajar, que yo ya les haya pagado el dinero por avanzado, es que no. Y así pues vas haciendo filtro y vas eligiendo tu kit de reformistas. Y en una reforma, pues te saldrán bien unos y no te saldrán bien otros. Y en la siguiente te vendrán otros, porque a lo mejor ese paleta pues sabe de un yesero que lo hace muy bien y es tal persona. Entonces llamas a ese yesero. Oye, que te llamo a través de tal. Y bueno, y así vas buscando tu flota, por decirlo así. Y la flota es variable y tienes que estar dispuesto a que esto sea así, porque va a ser así. Tengo ya dos de confianza que son fijos, pero ninguno de los dos son los más económicos. ¿Qué? ¿Y recomendarías el hacer selección? O sea, ¿recomiendas ahora que ya lo has hecho volver a empezar? ¿Alguien que va a empezar? ¿Que lo haga así o mejor busque una empresa competitiva y se encargue de todo? Depende del presupuesto que tengan. Si tú dices, estoy dispuesto a pagar, claro, también depende, si es para volver a vender o si es para alquilar. Yo los pisos que son para alquilar, sin duda recomiendo hacerlo así porque, bueno, no sé, claro, es que depende del estado del piso, pero en general yo te diría que depende del presupuesto que tengan. Si tienen más presupuesto y no quieren tener dolores de cabeza, que se busquen una buena empresa de reformas, que comparen 2 o 3, o sea, comparar es primordial, o sea, es básico. Pero a partir de aquí, pues que comparen 2 o 3 o 4 o 5, las que quieran, las que queráis, empresas de reformas integrales, buscar valoraciones que tienen en Google, preguntar a alguien que os recomiende, etcétera, que vengan, os lo presupuesten. Y a mí me ha pasado, una reforma, uno me ofrece hacérmela por 30.000 y otro por 55.000. Y a simple vista parecían iguales y tenían valoraciones positivas los dos. Entonces, bueno, uno está dentro del mundo inmobiliario de inversión y el otro está fuera del mundo de inversión. Claramente dices que elegirías esta modalidad, o sea, elegir tú y coordinar todos los gremios o una empresa que lo coordine todo en función del presupuesto. O sea, que claramente consigues reducir el presupuesto, ¿no? Y la siguiente pregunta normalmente sí, y bastante. ¿En qué porcentaje? Es normal, porque al final, ¿qué porcentaje? Sí, más o menos, para hacernos una idea, así, para poder valorar si merece la pena meternos tanto en el barro. Déjame calculártelo, más o menos. Bueno, a lo mejor me dices una, o poner un ejemplo, ¿no? De alguna. Hombre, yo te diría que entre un 20 y un 30% te lo ahorras. Muy bien, o sea, y vamos a cuantificarlo en cifras en euros. ¿Alguna reforma tipo que hayas hecho que tengas en mente cuánto te costaba con una empresa y con los gremios? ¿Qué diferencia sería? ¿De una de 30.000 o cuánto te sale una reforma? Sí, no lo sé, es que depende del piso, pero normalmente yo te diría que a lo mejor con un reformista te rondaría o sea, un reformista que te lo haga integral. Depende del piso, depende de los metros, depende de los acabados, insisto, porque al final una cocina mismo puedes poner una encimera de melamina, puedes poner una encimera de piedra o después puedes poner instalación por conductos o 2 splits, una en la habitación y una en el salón o en todas las habitaciones. O sea, entonces una reforma tipo, si es para volver a vender, yo entiendo que tendría que estar con un reformista, depende de los metros y depende de la zona, pero entre unos 30 y unos 40.000 euros, y si lo haces tú mismo podría estar tranquilamente entre los 20 y los 30. O sea, estás como ahí, más o menos. Bien, te diría... Una rebaja considerable. En mi caso estoy en el rango bajo, pero con empresas que se encargan ellos de coordinarlo, con lo cual tenemos un pacto ahí Bueno, está genial. O sea, tú estás entre los 20 y los 30 con reformista integral. Bueno, pues ya... Tengo las dos opciones. Ellos se encargan de coordinarlo, no me traspasan, o si me lo traspasan muy poco, el sobrecoste de ello. A cambio les doy mucho trabajo, siempre les voy a dar mucho trabajo. Pero sí, me parece muy interesante lo que estás comentando, pasar prácticamente 10.000 euros de rebaja, de 30 y 40 pasarlo a entre 20 y 30. Sí. Muy bien. ¿Y qué dificultades te encuentras a coordinar? O sea, ¿o qué consejo pero le darías a cambio también es mucho más trabajo, una de la otra, porque incluso cuando consigo
las rebajas es comprando y eligiendo yo todos los materiales. Yo compro las ventanas, yo compro... Que a lo mejor en tu caso también lo hacéis así, no lo sé. Sí, nosotros compramos todos los materiales. Claro, yo Además cuando te tenemos hablo... otro pacto con ellos, que nosotros los compramos, los seleccionamos, los pagamos y ellos van a buscarlos. Bueno, Eso en es alguna genial, ocasión, eso es en la misma genial. tienda se encarga de enviarlo. Ahora estamos haciendo la Sí, residencia, están mandando prácticamente cada pocos días un camión qué para bien, retirar runa o para llevar qué bien. material, pero si no, ellos se encargan. Sí, sí. Claro, pues yo creo que entonces tenemos 3 fórmulas distintas de trabajar, estamos planteando, Germán, que sería la de que el reformista se encarga de todo, absolutamente todo, y cuando yo digo de todo es que yo no me preocupo ni de nada. O sea, él elige, o sea, sí que yo puedo decirle lo que no me gusta, lo que sí me gusta, esto hazlo así, esto así, pero se encarga él de los aluminios, de las puertas, del parquet, de las Un llave en cocinas, mano, ¿no? todo, Un llave en mano. es un llave en mano. Sí, sí. Y esto es también muy buen precio teniendo en cuenta que para un particular este llave en mano podría ser el doble. Entonces, Lo que quieras, te o puedes. más, lo que quieras, sí, lo que Un llave en quieras. mano, sí, sí. ¿Vale? Entonces, yo creo que podríamos estar aquí, pero por otro lado, una opción intermedia es la tuya, es decir, yo compro los materiales, voy a la tienda, los elijo azulejos, digo dónde tienen que ir, hago yo los renders, que es lo que hacéis vosotros, ¿no? Pero mi reformista se encarga de gestionar el personal de la reforma como tal, es decir, yo no tengo que estar buscando presupuestos diferentes ni yo coordinando el electricista con el, yo qué sé, con el paleta, por decirlo así, ¿no? Ellos se encargan entre ellos de coordinarse y el que hace las regatas y después instala los cables sin tener que pasar por ti antes, ¿no? Y luego está la parte más baja de toda esta estructura, que sería la que yo consigo ahorrar más y es la que para los pisos de alquiler sin duda lo hago así y para algunos fix and flip también, ¿vale? Que sería, yo compro todo el material y después yo coordino los gremios y alguna vez incluso yo personalmente tengo que ir a recoger material y llevarlo a la reforma porque no quiero que el reformista pierda tiempo porque lo de irse a media mañana a buscar material y perder toda la mañana ya me lo conozco. Y bueno, y depende también de la estructura que tengan. Hay veces que una empresa de reformas pues tiene uno que es el que se encarga del material y el otro o los otros van trabajando mientras tanto, pero hay veces que no, que la estructura que tienen pues es que uno se lo hace todo, por decirlo así. Entonces, si él va a buscar material, no me está trabajando en la reforma. Entonces, algunas veces lo que tengo que hacer, apurados de tiempos, yo misma ir, coger furgoneta, ir a buscar material, llevarlo a la reforma. Una vez llego a la reforma, ellos lo descargan, lo suben al piso, lo que haga falta, ¿no? O bajan. Pero ser yo la que hago el viaje ¿no? Por decirlo así. Entonces, tenemos Muy ahí como bien. varias formas. Súper interesante escuchar cómo te metes ahí en el barro realmente Bueno, y sí. me parece un punto interesante. De hecho, lo hago aquí en abierto. Ya sabes que habíamos acordado hacer una masterclass para Zona 3, en la que Uh-huh. puedes hablar de Flipping House. No necesito que me respondas ahora de si sí o si no, pero estoy pensando que el Sí, tema, sí, sí. no, la masterclass ya doy por hecho que Ah, sí que lo quiero. No, pero el tema, te estaba ah, escuchando y decía, es que la manera en que seleccionas a los gremios, que has comentado primero un filtro de llamadas y tal, me parece muy interesante porque yo es lo mismo que propongo con la selección de inquilinos. De hecho, tengo un artículo uh-huh. en Vivir de Rentas Sí, sí, donde total. explicaba cómo seleccionar los inquilinos haciendo un embudo, ¿no? Primero, pues la Uh-huh. preselección, ir pasando una serie de fases, ¿no? Primero, pues de una manera más sencilla y luego hacer ya unas entrevistas más personalizadas y creo que estás haciendo lo mismo con las Sí. empresas de reformas y me parece que sería el temazo para que nos puedas explicar, tú que además te has metido ahí de lleno y estás haciendo esos procesos de selección además de una manera súper profesional, creo que sería el tema. No necesito que me digas que sí, No, sí, 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 pero, no, no hay problema, sí, pero te estaré estaba encantada de escuchando y me compartirlo. parece que Pero también quiero explicar un poco esto, al final yo he estudiado Administración Dirección de Empresas y tengo bastante experiencia por mi empresa y por trabajos previos que he tenido en general de gestión, es que al final es esto, o sea, gestión, administración, los números y las personas. Y entonces al final contratación de personas, he hecho muchísimas entrevistas, contrato personas cada día, bueno, cada día no, pero contrato personas a menudo, varias veces al año, he hecho procesos para distintas empresas y al final esto me ha curtido mucho y cuando empecé a entrevistar, entre comillas, con mi visión más profesional a los reformistas, me salió como muy innato, o sea, que para mí era obvio solo ver si llegaban puntual o no, de la misma manera que cuando uno va a aplicar pues para una posición de trabajo, ese día pues va puntual, va bien vestido, ha estudiado la empresa de la que va a hacer la entrevista,
intenta conocer, bueno, no sé, es como al final, es como un básico para mí cuando uno hace una entrevista o cuando entrevista a alguien, pues es lo mismo que cuando selecciono a gente para mis reformas o cuando seleccionas a un inquilino. Y esto me había curtido mucho. Entonces creo que pues, si alguien tiene experiencia en temas de personal o de negocios, tiene más facilidades quizás a la hora de hacer también todo este tipo de procesos, porque después también comparo en un Excel todos los presupuestos y es algo que estoy habituada a hacer, ¿no? Es mi día a día, trabajar con el ordenador y gestión de personas. Totalmente, sí, sí. De hecho, has dado alguna pincelada que me ha hecho intuir que iban por ahí los tiros y que hacías una selección muy profesional, con lo cual, por eso estaba yo dejándome De llevar manera y... creo que inconsciente, pero sí, Nada, claro, muy bien, muy busco bien. lo mismo. O sea, es alguien con quien yo tengo que poder trabajar cada día, porque voy a estar cada día apretando, cada día revisando y necesito que sea gente que vaya a poder responder a este tipo de relación, ¿no? Perfecto, Mada. Oye, interesantísimo todo lo que hemos hablado. Vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista. Te voy a hacer luego, ya sabes, 5 preguntas rápidas para Voy a conocerte intentar mejor. ser más rápida porque me sabe mal que veo que llevamos más de una hora. Súper interesante, no te preocupes, Magda. Última pregunta sería, si tuvieses que elegir, ¿con qué te quedarías? ¿Comprar, reformar, alquilar? ¿Comprar, reformar, vender? Comprar, reformar, alquilar. Sin duda, además, lo Sin has dicho muy duda. rápido. Sí. Muy bien. Sí. Me da más tranquilidad. Pienso que siempre lo puedo vender y por lo tanto no se me estropea el plan, por decirlo así. No sé cómo, es decir, el alquiler creo que a día de hoy es una apuesta segura. Sí, tengo el tema de la financiación resuelto, pues una cosa paga la otra, con lo que el riesgo baja bastante. En el caso, al menos para la estructura que yo tengo montada, en el caso de comprar, reformar, vender, sirve para capitalizarse súper bien y súper rápido, pero implica un trabajo mucho más activo porque los acabados tienen que ser de otro nivel. Entonces, el reformista, esto también es importante, pero el reformista que me sirve para pisos de alquiler, normalmente ya he aprendido que no me sirve para un piso de compra, reformar y vender. Porque es esto, o sea, el nivel de acabados que quiero para un piso de comprar, reformar y vender es otro. El que es de alquiler es tuyo y por lo tanto sabes que si mañana le pasa algo al piso, al día siguiente tú estás allí, respondes, lo arreglas. Pero uno que tú vendes tienes una responsabilidad muy seria con otra persona que ha hecho un esfuerzo muy grande para poderlo comprar, ¿no? Y entonces asumo esa responsabilidad y me pesa mucho más. Además de que como lo hacemos con fondos propios, es toda esa inversión metida allí y hasta que no lo vendas y si el mercado se gira o no sé, bueno, siempre me da un poco más de aversión y aunque el regalo es muy suculento y es muy interesante, tiene más riesgos. Y por lo tanto, si tengo que pensar, teniendo en cuenta que tengo otro negocio y una familia y tal, me da más tranquilidad y más paz y duermo más tranquila con el comprar, reformar y alquilar. Muy bien, pues comparto en buena medida esa reflexión. Y nada, llegamos al final de la entrevista, de la primera parte por lo menos. Y si te parece, pasamos a la última parte que, como te decía, son 5 preguntas rápidas, de pregunta-respuesta rápida, para conocerte mucho mejor a ti. Vale, ¿Vamos a ello? vale, dispara. Vale. Primera pregunta y una de las que más me gusta a mí es ¿qué o quién te inspira a ti? Esta me la habías apuntado y no me acordaba. Y no lo he pensado mucho. En general, no me inspira, o sea, es decir, en general quien me inspira son personas que me transmiten emoción y positividad y valentía en las cosas que hacen, ¿vale? O sea, por ejemplo, normalmente son personas cercanas, con quien tengo una relación más bien personal, o algún youtuber, que también me pasa, ahora pienso, bueno, por ejemplo, Germán, vosotros a mí me inspiráis, tú y Laia, sois personas que me inspiráis y por lo tanto es como, ¿no? Te hace vibrar, ¿no? Ver al otro que lo disfruta, que es positivo, que se atreve, que se lanza y a mí personas así me inspiran un montón y me hacen animarme a mí también, ¿sabes? El socio con el que hago el comprar, reformar y vender también me inspira mucho porque es en el sentido inmobiliario, también es súper valiente y había hecho muchas otras reformas previas, ha pasado por momentos peores, momentos mejores y todo esto pues me inspira muchísimo. Mi padre, que también antes ya había hecho bastantes operaciones inmobiliarias,
de forma independiente a mí, pero cuando yo más hago, pues él también más se implica y él también está, bueno, me inspira. En YouTube hay una persona que sigo bastante, que también es un catalán, que se llama Uri Vice, Sí. y sigo muchísimo sus vídeos, me parece muy gracioso y además el hecho de que empezó hace relativamente poco, también trata otros temas aparte de temas inmobiliarios, pero es una persona que me inspira y me inspiró, por ejemplo, a lanzarme yo también en YouTube, que mi canal de YouTube es súper pequeño y no, yo sé, a lo mejor hace 4 meses que no publico nada, pero es algo que tengo allí, es un proyecto aparte y me parece pues interesante, ¿no? Gente que te inspira a moverte y a hacer cosas así. O sea, no tengo grandes referentes en el sentido de gente famosa o no sé. Todo Pero gente más es... tangible. Sí. Bueno, gracias por la parte que nos toca a nosotros. Tu socio me consta que es un crack también, o sea que le Sí, saludamos desde aquí, también sí. aprovechamos. Y bueno, Yuri lo tuvimos por aquí en una entrevista recientemente. Es un as de YouTube, yo creo que lo hace súper bien, comunica muy bien, así que bueno. Es muy gracioso, sí. Siguiente pregunta sería, recomiéndanos un libro que puede ser de inversión o no. Pues mira, el más reciente que ahora estoy leyendo este verano es el de Las casualidades no existen, de Borja Vilaseca. No sé si lo ¿Vale? has leído. No, de hecho, Borja Vilaseca no lo conocía hasta hace no mucho y he visto que me estaba perdiendo un mundo porque es una persona bastante conocida, pero próximamente seguramente colaboraré con ellos en una formación que tienen, con lo Ostras. cual a partir de ahí lo he conocido y me llama la atención porque el otro día vi que tenía libros, o sea que Ah, me lo apunto y pues lo leeré qué también. casualidad, qué casualidad. Sí, yo tampoco lo conocía, pero fue por San Jordi en abril que en la librería donde fuimos lo vi, empecé a leerlo, me pareció muy interesante cómo lo enfocaba. Empieza el libro hablando de religión. Yo he ido toda mi vida a un colegio religioso y, por ejemplo, no me he casado, no estoy de acuerdo con la iglesia, ¿no? Entonces, ahí me encantó como que se me abrían respuestas de cosas, de cómo él lo plantea, y digo, ostras, es que cuadra muchísimo. Bueno, no sé, me atrajo mucho. ¿Me Muy atrayó? bien. ¿Se dice? Pues Bueno, sí, atrajo, y ¿no? Sí. me atrajo, sí. Vale, Y pues, empecé a leerlo. Y lo estoy leyendo todavía, así que no lo he acabado. Pero este es pues el que ahora por ahora me está gustando y lo recomiendo bastante. lo dejaremos anotado por aquí y yo también me lo añadiré a la lista de deseos. Ahí que tengo larguísima lista de deseos Ya, de ya. libros, pero seguramente me lo leeré porque me interesa conocer más a esta persona. Vale, la siguiente pregunta, y esta es nueva, la estrenas tú, es ¿cuál es tu grupo de música favorito? Aquel que siempre suena en tu cabeza. Pues como buena obsesiva que me convierto cuando algo me gusta, no solo me pasa con el tema de los pisos, me puede pasar en general, ¿no? Entonces, durante una época cuando yo era muy pequeña, me encantaba La Oreja de Van Gogh. Ahora ya es un grupo que se diluyó porque Amaya salió, entró otra cantante, etcétera, pero para que te hagas una idea, hubo, no sé, 2 o 3 años de mi vida que era, bueno, quería ser presidenta del club de fans, les conocí 2 o 3 veces, iba a todos los conciertos, me encantaba La Oreja de Van Gogh. De ahí nunca me ha gustado un grupo tanto como para decir, bueno, tengo un grupo favorito. Entonces, soy una persona que me gusta muchísimo la música, siempre pongo música, siempre, en casa, en el coche, en todos sitios, pero me gusta más una buena canción que un grupo en concreto. Entonces, yo lo que hago es todas las canciones que me gustan me las voy añadiendo en playlist y escucho playlists varias, pero ya desde que hay Spotify no es que tenga un CD que digas tengo un grupo concreto, ¿no? Y que me gusta mucho el grupo como tal. Entonces, Perfecto. me gusta variado, o sea, me gusta Pero nos pop. quedamos con este grupo, ¿eh? La Oreja de Van Gogh. Vale, va, pues dilo así. Es que ahora me da Muy como bien. cosa, porque ya La Oreja de Van Gogh a día de hoy ya no es, ¿no? Ya no existe, Bueno, pero pero bueno, en yo su creo día que me a gustó, todos sí. que empezamos a tener cierta edad nos ocurre algo parecido, ¿eh? Yo no voy a entrar en detalles, pero en mi caso me ocurre algo parecido y que mi grupo es un grupo que hoy en día ya, incluso yo mismo ya no lo escucho, o lo escucho pues a lo mejor. Germán, pero a ver, si soy la primera vez que haces esta pregunta y nunca has desvelado cuál es tu grupo, creo que sería el momento de que tú Sí nos que lo he expliques cuál desvelado, es tu sí. grupo. Yo dije que Extremoduro, y de hecho lo he puesto en algún artículo, Ah, y he genial. hecho un guiño en alguna canción, en algún artículo también, así que sí, sí, yo lo he Vale, dicho, y además es un vale, grupo que a lo vale. mejor pueden pasar meses que no escucho, ¿eh? Pero sí que en mi Sí, infancia lo escuché mucho.
Qué bien, muy bien. Muy bien. La penúltima pregunta sería, ¿qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante? ¿Cuánto trabajo me lleva a hacer una operación inmobiliaria? Porque hay mucha gente que ve el resultado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi Instagram o en YouTube puedo colgar el resultado final de un piso reformadito, puedes ver el antes y el después y parece, ¿no? En esa transición de una imagen al lado de otra, parece como has hecho magia y ha pasado esto, ¿no? Y parece muy fácil, visto a posteriori, era como muy obvio que este piso tenía que ser así. Pero hasta que tú no le das forma, hasta que tú no... Y que además todo esto cuadre dentro de un presupuesto, porque al final es para inversión, no para uso y disfrute de la vista, ¿no? Y por lo tanto, que case todo así de bien puede parecer muy fácil a posteriori y hay mucha gente que se encandila o que me pregunta cómo lo hago, recomiéndame un piso para hacer yo lo mismo. Y lo que no me preguntan es cuánto dinero necesito y cómo lo haces y ya me darás tu reformista. Y todo esto son puntos claves, sí, pero para mí, para que todo esto me salga bien, hay mucho rato de tiempo mío, porque primero para encontrar la oportunidad y después todo lo que vaya detrás, ¿no? Y normalmente nadie me ha preguntado, ¿te ha llevado mucho trabajo? Muy Y me bien, dicen, no, sí, es sí, que nos quedamos. yo trabajo, como no lo puedo hacer. No, perdón, yo también trabajo, tengo 2 críos, tengo una casa, todo igual, hago la compra, cocino, Haciendo todo, equilibrios, sí, sí. pero haces equilibrios y encuentras... Y hay épocas de desequilibrio y luego hay épocas que necesitas descansar un poco más, ¿no? Ya está. Nos quedamos con ese mundo Instagram, ¿no? Nos quedamos con el resultado casi, o el antes y después, ¿no? Y el proceso de en medio es como que no existe, pero existe. Muy buena respuesta. Y ya la última, y cambiando totalmente el registro aquí, ya sabes, interesado para mí. Sí. Una persona muy gastronómica, me gusta mucho comer, entonces recomiéndame un restaurante que no me pueda perder. A lo mejor ya los has probado porque me consta pues que a lo mejor coincidimos de zonas, al final los dos somos catalanes, pero sí te diría, mira, los 2 más recientes que he ido, a mí en general me gusta bastante la comida japonesa, entonces los 2 que te voy a decir, los 2 son asiáticos, no sé si os gusta o no. Sí, sí, sí. Vale, el último que he ido, que hemos ido con unos amigos, fue en Tarragona, un restaurante que se llama Bocoto, con K. No había Pues escuchado. te O lo sea que perfecto. recomiendo mucho, te lo recomiendo mucho. No hace mucho que han abierto en Tarragona y el sitio es bonito, es muy bonito de hecho, y la comida está muy bien. Y tienen un menú por las noches incluso, ¿eh? O sea, que no es un menú mediodía, es un menú que el restaurante no es muy barato, pero bueno, tiene un menú muy decente de precio y la comida exquisita, o sea, te lo recomiendo mucho, Bocoto con K. Y si no, en Vale. Cambrils también hay otro que me gusta mucho que se llama Macao, pero este no tiene menú, este ya va a la carta y también está muy bien, muy bien. Y la decoración es muy bonita, creo que a Laia le puede gustar también. Muy bien, Macao sí, de hecho, sé dónde está, lo he visto por fuera, no he ido a comer allí, aunque he comido comida delivery de este sitio, esto sí. Ah, mira, qué bien. Sí, Muy bien, pues los busco, los dejo anotados por abajo por si alguien se anima y ahora muy sí que bien. llegamos al final de la entrevista. Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante y para todos aquellos que te quieran seguir, has comentado lo del el canal este de YouTube, no sé si Sí, quieres explicar por alguna red social o alguna página o sí. dónde te podrían localizar. Bueno, sí, realmente, básicamente mi aparición es en medios como explicando mis inversiones, por ahora estaba solo en YouTube. Em, Me podéis ver en el canal de YouTube, voy colgando experiencias, vídeos, tal. Os animo realmente a que me sigáis, ¿vale? El canal se llama Inmoaventuras. Buscáis Inmoaventuras en YouTube y veréis mis vídeos. Y ahora también lanzo la página web inmoaventuras.com. Y bueno, básicamente es para explicar un poco más lo que hago, linkar hacia los vídeos de YouTube, me podéis contactar también porque es probable que vaya a ofrecer pues bueno, como algún servicio de asesoría en relación a temas inmobiliarios, pero bueno, lo dejo un poco en base uno, a la demanda y 2, a que yo tenga oferta de tiempo. Pero sí, la intención es como mínimo tener la web de Inmoaventuras disponible para que me puedan contactar y ir viendo un Genial. poco a ver qué tiene sentido ir haciendo. Perfecto, Magda. Pues nada, un placer. Espero que hayas estado cómoda durante la Súper. entrevista y nos vemos dentro de Zona 3 y luego hablamos a ver si te he convencido con ese tema para la masterclass. Yo creo que puede ser un temazo.
Muy bien, muy bien. Gracias, Germán, y gracias a todos. Muy bien. Hasta luego, Magda. Que vaya Adiós. muy bien. Adeu.